Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con la unidad que se trata de cómo llenar un protocolo largo. Para ello debemos de conocer y de tener a la mano el protocolo, por supuesto, para poder brindar información a los estudiantes de la cátedra de proyectos de investigación en el 9º semestre, además de esto, a finales del semestre, para poder entonces tener un mayor conocimiento sobre lo que es el protocolo. Cuando hablamos del protocolo, nos damos a la tarea de iniciar un proyecto. Generalmente cuando se inicia un proyecto se debe entregar un protocolo donde aparece esbozado todo lo que se trata en la investigación que se desea realizar. Por supuesto, generalmente los alumnos que entran al último semestre deben presentar su proyecto de investigación, recordando que una de las condiciones que debe tener ese protocolo es que esté sujeto a la línea de investigación de la carrera que se cursa en ese momento. Para el inicio del semestre, como es investigación 1, los alumnos deben tener un conocimiento, diríamos que general, sobre lo que se trata la materia de investigación. Todo investigador debe, por supuesto, tener la iniciativa de formular su proyecto de investigación. Para ello iniciamos con el protocolo. Hay un protocolo corto que tiene esbozado simplemente lo que son los datos personales y el título de la investigación, además el propósito, la línea de investigación a la que pertenece el tema y además de eso la descripción de la problemática. Sin embargo, con el protocolo largo tenemos ampliamente una información mayor de lo que se está realizando en ese proyecto. Para ello tiene cierto contenido donde se trata de la importancia del protocolo, la presentación del formato de protocolo, el protocolo debe tener una contextualización del problema, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación o importancia, además finalmente la estructura metodológica o el marco metodológico. Seguimos cómo llenar un protocolo. Es obligatorio tener el protocolo al final del semestre, cuando ya se está generando lo que es la finalización del proyecto y del trabajo de grado. Es un requisito esencial para poder optar el título de su carrera, en este caso. La información que tiene el protocolo tiene una información que se trata de los datos personales del estudiante, donde aparece nombre, apellido, carrera, título tentativo, línea de investigación, el propósito y la breve descripción. Por supuesto, es un formato que se da al inicio, generalmente cuando se inscriben en investigación 2, generalmente deben llenar este protocolo al inicio o conjuntamente con la inscripción. ¿Cómo llenar este formato? Es algo sencillo, simplemente se da una descripción muy breve de la problemática que se está presentando, no se necesita tener un tutor en ese momento, solo el asesor metodológico, que es el que ustedes necesitan para iniciar la investigación. Cuando se habla del título de la investigación, debemos comenzar por explicar o por analizar el tema sobre el cual se está investigando. En este caso lo tomamos, ¿de dónde vamos a tomar ese tema? De la línea de investigación de su carrera. Debe contener al menos entre 16 y 21 palabras, no debe estar sobrecargado, no debe debe generalizar, sino que simplemente debe esbozar lo que se va a realizar en la investigación y qué se propone el investigador realizar en ese momento. Para la contextualización es una breve descripción donde se desarrolla desde lo más general hasta lo más particular. Finalmente se debe describir brevemente lo que es el problema como tal y su incidencia en la parte
de síntomas, causas, consecuencias y posibles soluciones que se le den a esa problemática. Por supuesto, como investigador siempre se debe realizar aportes a lo que es la investigación como tal, de tal manera que la investigación no se quede simplemente en una breve descripción. Seguimos cómo llenar un protocolo. En la parte del problema, investigar se debe entenderse como la incertidumbre. Para formular el problema simplemente es definirlo y enmarcarlo teóricamente y sugerir una propuesta de solución. Para ello se realiza una pregunta donde se recoge prácticamente todo lo que dice el título. Seguimos en una fase descriptiva donde se dice la complejidad del problema. Se habla de diagnosticar sin emitir juicios de opinión. Simplemente es describiendo la situación que se está dando en ese momento. Cuando se desea examinar, se profundiza sobre el estudio de algún evento, de algún hecho, de alguna disciplina. Se define su finalidad, para qué se realiza, cuáles son las características preestablecidas por el grupo o persona que se esté investigando. Se clasifica en esa parte cuando se ordena por clase, se caracteriza, cuando se enumeran cualidades o atributos, se compara, cuando se realiza unas semejanzas o diferencias entre dos objetos de estudio, se analiza, se descompone en sus partes y se describe, se mencionan las cualidades o características y se identifica, por supuesto, se reconoce si un objeto es lo que supone ser. Esta parte descriptiva se refiere a lo que es el problema de investigación. La parte explicativa tiene como propósito fundamental determinar el origen o la causa del fenómeno. En ella se satisface el porqué de las cosas, contribuyendo con la comunidad científica. Recuerden que para todo problema de investigación debe tener veracidad, debe comprobarse, debe ser demostrable. Se determina si en todo caso dependerá del verbo que se esté utilizando para esa investigación. Por supuesto, aparecen varios verbos de los que se utilizan para realizar la investigación. Ellos se enuncian de manera en infinitivo para poder entonces describir o realizar la investigación como tal. Si no tenemos los objetivos, por supuesto no podemos realizar la investigación porque no sabemos, ellos prácticamente nos orientan toda la investigación y después no sabemos cómo vamos a orientar o a canalizar ese problema para darle una oportuna respuesta. En ese caso se formulan dos tipos de objetivos, uno que es general, que consta de un conjunto de palabras, generalmente responde la interrogante que se ha realizado en la investigación y comprende, por supuesto, las variables que están en el título de la investigación. Generalmente el objetivo general recoge de una manera general, tal como su nombre lo indica, recoge la información del título, simplemente se orienta en un solo objetivo. Los objetivos específicos vienen a representar prácticamente lo que es la sistematización de la investigación. Por supuesto, ellos se realizan de una manera ordenada, siempre se realizan de una manera de lo más simple a lo más complejo, de lo que se trata la investigación. A la final, ellos deben enunciar el propósito general para que se cumpla ese objetivo que ya se ha formulado. Ellos están compuestos por el verbo infinitivo que se mostraron en las láminas anteriores, la variable de estudio y el objeto de estudio. Tienen esos tres elementos que se puede enunciar en un solo objetivo, en una sola estructura. Muchas veces los objetivos se colocan varios verbos y las personas tienden a formular el objetivo con varios verbos. No, ellos simplemente llevan un solo verbo, de tal manera que se realice una sola acción. Para la justificación de la investigación, el investigador tiene que vender esa idea o tener la visualización de su importancia.
¿Qué tan importante es la investigación? ¿Qué se va a lograr con esa investigación? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la trascendencia? ¿Y cuál es la utilidad? Generalmente el investigador, cuando realiza la justificación, simplemente enuncia, vende la idea y argumentos que le lleven a otorgar un conocimiento mayor de lo que ya se tiene sobre ese problema que se ha planteado anteriormente. ¿Qué manera? Tiene varias implicaciones. Dentro de las implicaciones que tiene unas implicaciones prácticas que realmente tiene algún uso hacia un producto o ayudará a resolver algún problema práctico. Tiene incidencias o trascendencias para resolver problemas prácticos. Generalmente debemos preguntarnos cuál es su valor teórico, qué conocimientos está otorgando en la temática que ya se ha seleccionado, qué se espera conocer, qué utilidad metodológica en cuanto al análisis, al instrumento que se aplica, a la población que se estudia y qué relevancia social tendrá esa investigación. En este caso, ¿quién se beneficia? ¿Quiénes serían esas personas o esos entes o esa empresa que se benefician en relación a la investigación que se realiza? Por supuesto, tenemos una parte donde se trabaja con la estructura metodológica, tiene un rótulo de esa magnitud. En ese aspecto se trabaja con lo que es la modalidad de la investigación. Generalmente se trabajan con 3 tipos de modalidades. Hay muchas, pero para los efectos de la institución se trabaja con 3 tipos de modalidades. Tenemos de modalidad documental, donde se hace el registro de la información, donde se organiza la información a través de consulta de textos, de revistas, de archivos, de artículos científicos, de historia, dependiendo también de esa investigación y de lo que el investigador se propone realizar. Tenemos una modalidad de campo donde simplemente los datos se recolectan de esa realidad sin tener, teniendo el contacto con esa variable y manipulando la variable. Esta investigación de campo generalmente se hace en el sitio y se les dice también investigación in situ, también se les dice investigaciones de laboratorio o cuando se realizan estudios que estén directamente relacionados con los datos que se recolectan. Por supuesto, las investigaciones de campo se definen como situaciones de propuesta donde los datos son recolectados en el sitio, sin tener manipulación alguna. En cuanto a los tipos de investigación, se tratan de varios tipos. Se tienen varios géneros como descriptivo, comparativo, correlacional, explicativas, proyectivas, analíticas, evaluativas. Dentro de cada una de ellas, el investigador siempre define cuál de esos tipos de investigación debe seleccionar de acuerdo con su investigación. En cuanto a la referencia, se trata de todas las publicaciones que se consultan o que se buscan o que se tienen. Pueden ser referencias bibliográficas, pueden ser referencias electrónicas, como en este caso, ante esta situación que se tiene. Generalmente las referencias se toman de la parte electrónica, basados en las informaciones o publicaciones anteriormente realizadas sobre esa problemática que nos hemos propuesto realizar. Hablamos también que es una variable. Para hablar de la variable, es una propiedad que puede variar, su nombre lo indica, varía, adquiere diversos valores y esa variación debe ser susceptible de medirse. Simplemente cuando se trata de las variables, ellas adquieren un valor para la investigación científica que pueden ser relacionadas con otras variables. Formulamos muchas veces hipótesis o una teoría donde el investigador simplemente se propone una pregunta a la cual debe responder su investigación. En cuanto a los ejemplos, podemos trabajar con diferentes temas de acuerdo con la carrera que estemos cursando. Dependiendo de esa línea de investigación, también va a depender el tema o el trabajo de investigación que se realiza.
Seguimos gráficamente en esta gráfica, se muestra la variable. La variable está compuesta por dimensiones, ¿verdad? Que son las partes que tiene esa variable. Y los indicadores, que serían las partes que tiene esa dimensión. Cuando se trabaja directamente con el objetivo específico, él debe ser dimensionado en dimensiones e indicadores. Aquí aparece un cuadro de operacionalización de la variable donde tenemos parte del objetivo general que se coloca en la parte superior, luego vienen los objetivos específicos donde se coloca el objetivo que se está trabajando, la variable con la cual se trabaja, las dimensiones de esa variable y los indicadores. En este caso tenemos acá un ejemplo del proceso de separación de agua, donde la variable se trabaja con lo que es el proceso de separación de agua. Las dimensiones serían variables críticas, que es lo que dice el objetivo, y los indicadores serían lo que es la temperatura, la presión, el flujo de agua, la viscosidad y la densidad. Vemos allí cómo se descompone y se coloca prácticamente lo que quiere decir el objetivo específico. En cuanto a cómo identificamos las dimensiones y los indicadores, leer detenidamente los textos relacionados con la variable. Generalmente se debe leer lo que es la teoría, que es lo que nos permite identificar cuáles son las dimensiones y cuáles son los indicadores de la variable. Identificar cada uno de los puntos importantes, las bases teóricas como dimensiones de la variable. Leer detenidamente los textos relacionados con la dimensión, ubicar los términos o palabras claves seleccionadas en la columna y verificar qué tan pertinentes son los indicadores con las palabras seleccionadas. Y por supuesto eso se desglosa completamente cuando se elabora el cuadro de variables. Tenemos finalmente la parte de las técnicas de recolección y las técnicas de análisis. Allí observamos que para recoger los datos tenemos varias técnicas. Aplicamos, por ejemplo, una observación directa, aplicamos entrevista, aplicamos encuesta o revisamos documentos. Para las técnicas se trabajan con dos tipos de técnicas. La cualitativa ya es cuando se trata de el tipo de investigación generalmente analítica o cuando se trata del tipo de investigación documental. Sin embargo, para las investigaciones de campo también se trabajan con ambos tipos de técnicas, con las cualitativas y con las cuantitativas. Seguimos con la línea de investigación y el área de investigación. Es muy importante tener claro que la línea de investigación es fundamental en el área de investigación. Por supuesto, cuando seleccionamos temas, debemos tener muy presente cuál es nuestra línea y cuál es nuestra área de investigación. No podemos formular temas que se alejen o que simplemente no estén relacionados con nuestra área de investigación. Allí en esta parte se ve que debe estar identificado, relacionado con la línea y con el área de trabajo donde se realiza la investigación, a fin de que el alumno fortalezca el área investigativa dentro del perfil de su carrera, manejando los aspectos teóricos y técnicos para concluir con la presentación escrita, oral y mencionado de su trabajo. Las líneas de investigación son claves del estudio del perfil profesional de cualquier carrera. Es fundamental que ustedes tengan presente cuál es su línea de investigación y simplemente tomar de allí los temas que ustedes deseen investigar y que puedan aportar o fortalecer sus conocimientos. Finalmente se tiene lo que es la parte administrativa dentro del protocolo de investigación. Muchas gracias por su atención y bueno, y estamos a la orden para cualquier consulta. Pueden hacerlo por mensajería, por la página o formulando sus preguntas de acuerdo con sus dudas que generalmente siempre se presentan. Muchas gracias por su atención y esperamos tenerlos al tanto de lo que es el protocolo de investigación, que es muy importante para ustedes tener ese conocimiento general que aún todavía no se llega allí,
pero que más adelante, al final de su carrera, ustedes van a tener el contacto y deben familiarizarse con todo lo que es este proceso.